Yo les quiero invitar a que vayan conmigo al libro de los Efesios. Hoy, por fin, yo creo que terminamos con el libro de los Efesios después de más de medio año caminando por el libro de los Efesios. Amén. Hoy terminamos. Yo quiero que leamos, comenzando el versículo número 1 hasta el número 9, aunque vamos a hacer referencia a otras partes, pero vamos a leer esos 9 versículos primeros. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que en el Señor de ellos y vuestro, que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes. Pedimos que nos bendigas, que seamos fieles a tu palabra y que podamos, Señor, presentarla de acuerdo a tus designios. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, uno de los temas que yo utilizo aquí en la iglesia a menudo es que nosotros debemos de normalizar nuestra fe. Y cuando oímos la frase debemos de normalizar nuestra fe, yo pienso que debemos de entender que nosotros como cristianos vivimos como cristianos, los preceptos que nos dirigen son preceptos cristianos, nuestras vidas están diseñadas por el Evangelio de Jesucristo, están controladas por el carácter de Dios y nosotros tomamos decisiones basándonos en lo que las Escrituras nos enseñan acerca de quién Dios es y cómo nosotros debemos funcionar. Si cuando hablamos de que tenemos que normalizar nuestra fe, eso quiere decir que nosotros no vamos a vivir de acuerdo a las opiniones de personas que no son creyentes. No vamos a vivir de acuerdo a los preceptos del mundo. Quizás podemos usar el mismo lenguaje, quizás podemos utilizar algunas referencias similares, pero a fin de cuentas, nuestras vidas no son de acuerdo a como el mundo es. Porque realmente los cristianos somos los verdaderos revolucionarios del mundo. Nosotros somos los revolucionarios del mundo. Si ustedes se acuerdan, los que tienen más o menos mi edad, en los años 60 la juventud estaba rebelándose en contra de los padres. Y se rebelaban porque querían vestirse diferente, hablar diferente, decir algunas cosas diferentes. Pero si usted iba a un concierto de estos jóvenes, todos parecían hermanos, estaban todos vestidos iguales. Por un lado se estaban rebelando en contra de los padres en la vestimenta y por otro lado todos ellos vestían iguales. Porque realmente cuando uno se asocia con el mundo, comienza a conformarse a cómo el mundo funciona. Pero nosotros somos revolucionarios porque nosotros no funcionamos como el mundo. Ustedes saben que en los Estados Unidos hoy, por ejemplo,
70,000 personas mueren al año a causa de adicción a los opioides, a drogas. 70,000 personas mueren al año. Esas son más gente de las que murieron en la guerra de Vietnam, que duró 13 años. Y por año estamos perdiendo 70,000 personas a los opioides. ¿Cuántas de esas personas mueren en la iglesia? Un número bien pequeño. Porque la iglesia no se conforma al mundo, no vive con el mundo. Tenemos paz, tenemos reconciliación, tenemos restauración, tenemos salud espiritual y tenemos esperanza. En la ciudad de Chicago se disparan y asesinan 15, 20, 25 personas todas las semanas. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted oyó 2 cristianos en una balacera en una iglesia? No ocurre, porque nosotros somos los revolucionarios del mundo. Nosotros andamos en contra de la marea. Por lo tanto, nosotros no tenemos que darles excusas al mundo de cómo vivimos, porque nuestras vidas son vidas reconciliadas, restauradas, en paz, en salud espiritual, promoviendo el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de vida, no de muerte. Y a veces nosotros nos confundimos y creemos que si nos ponemos de acuerdo a cómo el mundo funciona, estamos estando en la nueva ola. Eso es una frase de mi tiempo. En la nueva ola. Yo no sé cómo le llaman ahora. ¿Le dicen todavía nueva ola? En la onda. Yo no sé cómo le dicen ahora. Pero están en la ola. Estamos en lo último. En la moda más reciente. Y no nos damos cuenta que realmente estamos conformándonos a un mundo y a unas filosofías que lo único que han traído al mundo es destrucción. ¿Por qué ustedes creen que la gente en el mundo están desesperados? Los suicidios en el mundo están aumentándose en los jóvenes entre 14 y 24 años, alarmantemente. Los suicidios en Estados Unidos, cuando yo estaba en el ejército en los años 90 y al principio del año 2000, era 9 por cada 100,000 personas. Ahora está casi en 30 por cada 100,000. Se ha cuadruplicado porque la gente pierde esperanza. La gente pierde el sentido de salud espiritual, pierden esa conexión con Dios. ¿Dónde es que están los robos y las matanzas y los adulterios y los abusos? Están en el mundo. ¿Que algunas cosas esas ocurren en la iglesia? Sí ocurren, porque nosotros somos humanos pecadores que estamos en proceso de restauración. Pero hermanos, cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo al mundo, más se infiltran nuestras filosofías o las filosofías del mundo en la iglesia. Y eso es lo que yo llamo el espíritu de la Odisea. Donde la Odisea comienza a vivir de acuerdo al mundo y comienza a tener esa influencia mundana en la iglesia y a tomar orgullo de lo que el mundo hace. La iglesia de la Odisea se considera una iglesia rica, una iglesia de grandes vestimentas y una iglesia espiritualmente madura porque tenía gran sabiduría. Eran sabios y estaban tomando el orgullo de la industria bancarias de la Odisea, de la industria textil de la Odisea y de los avances oftalmológicos que habían hecho. Pero déjenme decirle a ustedes que lo que ellos estaban haciendo eran viviendo de acuerdo a los preceptos del mundo y no de acuerdo a los preceptos del Evangelio. Así que cuando nosotros pensamos en esto y empezamos a ver algunas iglesias cristianas identificándose con el mundo, mezclándose con el mundo, ellos no están creando una fe nueva, sino que están creando una fe adulterada, híbrida, que no se parece al Evangelio. Nosotros tenemos que normalizar nuestra fe. Tenemos que normalizar nuestra fe. Si a mí alguien me pregunta, yo soy cristiano. ¿Qué eso significa? Un montón de cosas. Eso significa que yo no ando en brujerías, no ando en orgías, no ando en hechicerías, no ando en bojacheras, no ando, ¿entiendes? Matando gente, robando bancos. Eso significa que yo busco paz con el vecino, busco paz en mi hogar, ando en una reconciliación en mi hogar. Tenemos unos principios que son diferentes a los principios del mundo porque tenemos unas ideas, unos conceptos nuevos. Pero eso requiere un sacrificio de parte de nosotros, porque cuando usted nada en contra de la marea, tiene que nadar más duro, tiene que hacer más esfuerzo. Lo normal de nosotros es quedarnos en la casa, dormir hasta las 11 de la mañana, de la borrachera de anoche, con dolor de cabeza. Eso es lo normal del mundo. Lo normal del mundo es no conectarse con Dios. Lo normal del mundo no es andar en una vida que uno abandona los apetitos de la carne. Lo normal del mundo es vivir con los apetitos de la carne.
Lo normal de la iglesia es abandonar los apetitos de la carne. Pelear en contra de ese cuerpo muerto que arrastramos hasta el día de la resurrección. Esa vieja naturaleza que nos mata, que nos destruye, que nos daña. Así que cuando nosotros empezamos a pensar en términos de quiénes somos como cristianos, nosotros somos los verdaderos revolucionarios del mundo. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Los que lo creen, díganlo conmigo. Nosotros somos los verdaderos revolucionarios del mundo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos transformado todas las civilizaciones. Donde quiera que la iglesia va, como dice mi hijo Luis, hay agua. Y donde quiera que hay agua, hay salud y hay vida. El agua purifica, el agua da vida. Y donde quiera que la iglesia va, hay agua. Así que nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a los preceptos del mundo, sino que tenemos que vivir de acuerdo a los preceptos bíblicos. Yo le voy a dar tres palabritas hoy, 3 principios, 3 ideas, 3 conceptos que ustedes se puedan llevar con ustedes hoy. Primero es en el versículo 1 al 4. La familia cristiana está basada en reconciliación. La familia cristiana está basada en reconciliación. Yo sé que estamos basados en el matrimonio, en la unión, en las bodas, en las amistades, que son cuantas cosas, pero hay un elemento en la vida cristiana que Pablo menciona aquí en este pasaje, que es reconciliación. Y lo menciona de una forma bien sutil. Oigan lo que dice acá. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedecer a vuestros padres. En otras palabras, hijos, no sean rebeldes en contra de sus padres. Eso requiere reconciliación. Hijos, no sean rebeldes en contra de sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oigan esto. El apóstol Pablo le habla a los hijos en la iglesia y le dice, cuando ustedes obedecen a sus padres, cuando ustedes no son rebeldes con sus padres, siguen los preceptos espirituales de sus padres, ustedes van a tener una larga vida. No en términos de años necesariamente. Porque yo he conocido gente que se murieron a los 30 y lo enterraron a los 70. Dejaron de vivir a los 30 años. En rebeldía. Dejaron de vivir a los 30 años. Vivieron 30 años, se murieron y los enterraron a los 70. Porque los otros 40 años los vivieron sin esperanza, sin paz, sin amor, sin conexión, sin familia, sin amistades, completamente abandonados en su propio espíritu. Y dice el apóstol, aprender a vivir en obediencia a vuestros padres para que se les añada la vida. Pero eso es una parte de la moneda. La otra parte de la moneda es bien interesante, porque mira lo que dice acerca de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y cuando Pablo menciona estas dos cosas juntas, nosotros no podemos esperar que los hijos no se rebelen si los padres los provocan a ira. Si padres provocan a los hijos a ira, no podemos esperar que los hijos no se rebelen. Por lo tanto, los padres tienen que aprender a tratar a sus hijos con amor, tienen que aprender a tratar a sus hijos con respeto desde su niñez, para que no los provoquen a ira. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto? Yo he visto padres disciplinando a sus hijos, aún pequeñitos, exageradamente. El niño se le cayó un dulce en el suelo y el padre tenía un problema de otra cosa y se enoja tanto que lo agarra por el pelo y lo arrastra para afuera para darle unas cuantas palmadas en el trasero. ¿Ustedes creen que derramar un dulce en el suelo de la casa requiere ese nivel de respuesta? Yo no creo que lo requiere. Y yo tuve 4 hijos en mi casa. Y los 4 hijos que tuvieron en mi casa hicieron unas cosas que no debieron de hacer. Y nosotros los tratamos con cierto respeto. En una ocasión, Luis se le ocurrió una idea magnífica cuando tenía 14 años. Una idea espectacular, con 3 amiguitos más del barrio allá en Grovetown. La idea fue que ellos iban a escapar por la noche, como a eso de las 9 de la noche, iban a andar por el barrio. Aparentemente no iban a hacer nada malo, no iban a tirar piedras, ni iban a robar a nadie, pero se salieron para allá y estuvieron andando por el barrio casi hasta las 3 de la mañana. Nosotros no nos dimos cuenta, hasta que
uno de los padres parece que se levantó por la noche, una madre se levantó por la noche y se da cuenta que el hijo de ella no estaba en la casa. Y vino para casa a preguntar, porque eran bien amigos, a ver si está en casa. Y cuando llegó para acá, no estaba en casa. Entonces yo digo, espérate, vamos a ver si Luis está aquí. Vamos a buscar a Luis. Luis no está en la casa. Y al ratito, como a las 3:30, aparece él, lo más, como decimos allá en Puerto Rico, caripelado, llegando a la casa. Llega lo más tranquilito y lo agarramos. Y yo dije, ok, acuéstate a dormir, mañana hablamos. Mañana hablamos. Otro día dije, como lo que hiciste fue algo irresponsable, por 30 días vas a estar restringido a la casa, de la escuela a la casa. No hay ninguna otra función, 30 días. Pero yo necesito que tú me digas qué aprendiste. Si me dices lo que aprendiste, 30 días. Si no me dices lo que aprendiste, son 60 días. Tienes que decirme lo que aprendiste. Y dije, porque con lo que hiciste anoche, violaste nuestra confianza. Bueno, él nos explicó unas cuantas cosas, se quedó en 30 días, pasaron los 30 días. Varios años después, él me dijo que el dolor más grande que él experimentó fue el que yo le dijera que habíamos perdido la confianza en él. Y que eso fue lo que hizo que empezase a hacer un ajuste en su vida. Pero si yo lo espero con un bate de béisbol en la casa para darle por la cabeza y lo provoco más a ira, después no podía quejarme si él se rebelaba. Porque las dos cosas van juntas. Sí, en la familia cristiana, reconciliación debe ser un punto básico en cómo funcionamos. Y la reconciliación, amados hermanos y amigos, no ocurre cuando estamos actuando con enojo. Los padres que actúan con enojo en contra de los hijos van a tener problemas, y los hijos que reciben o que actúan en contra de los padres con enojo también van a tener problemas. Porque en la familia cristiana nosotros vivimos en reconciliación, y eso es verdad no solamente padres e hijos, sino que también es verdad en esposo, esposa. ¿Cuántas veces yo he oído casos de que los esposos y las esposas funcionan el uno al otro como si fueran pugilistas en una pelea de boxeo? No se confían el uno al otro. Tenemos dificultades en entender a la otra persona y por lo tanto siempre estamos mirando a las intenciones negativas que la persona pueda tener. No estamos en reconciliación. No estamos en reconciliación. La persona dice algo y la otra persona reacciona más allá de lo que la persona estaba tratando de decir. Sí, cuando empezamos a pensar en reconciliación, nosotros tenemos que pensar, cuando ocurre un evento, una circunstancia, un problema, una dificultad, o ocurre una discusión, o ocurre un desacuerdo, ¿qué es lo que nos puede reconciliar? Si estamos casados, tenemos que buscar reconciliación. Porque yo no quiero acostarme una noche sin reconciliarme con mi esposa y que ella agarre un balde de agua caliente y me lo tire en la cama cuando estoy durmiendo. Yo quiero aprender a acostarme a dormir sabiendo que ella no va a calentar el balde de agua caliente y me lo va a echar encima. ¿Me entiendes? Yo le digo esto porque eso ocurrió en una ocasión. Salió en las noticias. ¿Okay? Yo no quiero acostarme pensando, espérate, ¿qué está pensando ir esta noche? ¿A usted le gustaría estar casado con una persona que usted está pensando por la noche que va a echar un balde de agua caliente? No podemos, nosotros no podemos vivir de esa manera. Por eso tenemos que vivir en reconciliación, y cuando uno está en reconciliación con la otra persona, tiene paz. Tiene paz en la relación. Y a veces no entendemos qué es lo que el Señor nos está diciendo. Así que cuando hablamos de este proceso, en la familia cristiana está basada en reconciliación. Nosotros hacemos un acto intencional de reconciliarnos con la otra persona. Esta reconciliación es tan seria que el Señor en una ocasión dijo: si tú vienes al altar con tu ofrenda y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, en otras palabras, tú lo ofendiste y tu hermano todavía tiene un poquito de rencilla contra ti, deja tu ofrenda allí y ve, reconcíliate con tu hermano primero. No sea que él te lleve a la corte, el juez
te detenga y te ponga te entregue al alguacil, el alguacil te meta a la cárcel y allí pagues hasta el último centavo. Y la cárcel, hermanos, espiritualmente es cuando el esposo hiere a la esposa, no se reconcilia y la esposa mete al esposo en la cárcel. No físicamente, sino con distancia, con resentimientos, con falta de cariño. Está en la cárcel. Pero la Biblia dice que nosotros vivimos en reconciliación. El segundo punto que quiero dejar hoy es ese. Nosotros los cristianos nos relacionamos con el mundo desde una perspectiva de paz. Nosotros nos reconciliamos en la iglesia, pero con el mundo vivimos en una perspectiva de paz. La Biblia nos dice que en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos los hombres. Pablo lo dice de esta manera: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Fíjense que Pablo no dice: si usted trabaja para una corporación, usted debe de someterse a esa corporación solamente por lo que la corporación dice o porque usted tiene necesidad económica, sino que trabaje en esa corporación como si estuviese trabajando para Cristo. Ah, pero es que me obligan, es que me dicen, es que la gente son malas. Miren, hermanos, yo le he dicho en otras ocasiones, usted sabe cuál es el propósito de un trabajo. El propósito de un trabajo es que yo hago un intercambio de mi tiempo y de mis dones o habilidades con alguien que está dispuesto a pagarme por ese tiempo y esas habilidades una cantidad de dinero que yo necesito para aprender a vivir. Si en ese proceso yo vivo en paz con mi jefe, los dos ganamos. Pero yo no estoy ahí con el propósito de que el jefe y yo nos hagamos los mejores amigos del mundo, estemos haciendo picnics todos los días y vayamos de vacaciones para Barcelona una vez al año. Ese no es el propósito. El propósito es hacer ese intercambio. Entonces usted lo que tiene que hacer es que, como usted hizo intercambio y a usted le van a pagar $25 la hora por el intercambio, no esté quejándose que el jefe no le trajo un bombón el día de la fiesta. O que el jefe no le dijo, ¿cómo estás hoy? El día de la fiesta. Nosotros queremos todo eso, pero nuestra paz la conseguimos en la iglesia. Nuestra reconciliación está en la iglesia. Nuestra comunión está en Cristo, aquí en este pueblo. En el pueblo de afuera andamos en paz en lo más que pueda, vivimos en paz en lo más que pueda y hacemos el intercambio para que no haya discordias, disensiones. Fíjense lo que dice el texto en el verso 6. No sirviendo al ojo, en otras palabras, no están mirando lo que está haciendo la otra gente. No sirviendo al ojo, no sirviendo lo que me conviene, como los que quieren agradar a los hombres. Allá en Puerto Rico le llamamos lambeojos. No sé cómo le llaman en otro sitio, pero en Puerto Rico le llaman lambeojos. En el verso 6 Pablo lo podría haber dicho de esta manera: no siendo lambeojo. No sé cómo dicen en otros países, pero en Puerto Rico es lambeojo. Es la persona que está tratando siempre de ganarse las gracias del jefe, con la intención de sacar ventaja con otras personas. Entonces Pablo dice acá, cuando usted esté allá trabajando con el mundo, trabaja y dice, no siendo lambeojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Vivimos con la verdad, hablamos con la verdad, hablamos con la realidad de la vida y no andamos de acuerdo a los preceptos del mundo. Los preceptos del mundo. Eso no quiere decir que uno va a ser grosero o infiel. No, usted está haciendo un intercambio y en ese intercambio usted es fiel con ese intercambio. Pero la persona que sirve al ojo está siempre dispuesto a comprometer sus principios. La persona que sirve al ojo está siempre dispuesto o dispuesta a comprometer sus principios. Pero lo hagamos como siervos de Cristo, con gozo, con alegría. Decía Martin Luther King Jr. que si usted es un recogedor de basura, sea el mejor recogedor de basura del mundo. En otras palabras, trabaje con una actitud positiva, con un deseo bueno de vivir, de disfrutar lo que tiene y salir de allá, irse a su casa y vivir en paz con su familia. Yo le decía a todos mis comandantes y a todos los trabajos que yo he tenido, cuando me invitaban, decía, ¿qué tú crees del trabajo? Y este es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Dice, de verdad, y no tiene otro sitio que trabaje mejor. Y no, este es el mejor trabajo, porque es el único que tengo ahora.
Es el único trabajo que tengo ahora. El que tuve hace 5 años atrás, ya ese trabajo se fue. Si era bueno, si era malo, yo aprendí cosas allá, pero ese trabajo se fue. El mejor trabajo del mundo es este que yo tengo acá ahora. Entonces, ¿por qué no dedicas más tiempo al trabajo? Porque donde yo quiero irme para casa, porque la gente que más me gustan viven en mi casa. Y la gente a la que yo le caigo bien viven en mi casa. Me voy para casa. Entonces yo tenía una práctica que todavía la tengo, a menos que yo esté fuera en un viaje o por allá haciendo una conferencia o haciendo una consejería o aquí en la iglesia un evento, yo nunca llego a casa después de las 8 de la noche. No ha habido ninguna razón, ningún propósito, ninguna circunstancia en que yo llego a casa a las 9 de la noche, más de las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque donde yo tengo que estar es con la gente con las cuales yo estoy reconciliado. Ahí es donde yo quiero estar. Yo quiero estar con el sinvergüenza de la calle, que no tiene ninguna intención de hacerme bien a mí. Pero en casa, lo mejor de la casa mía es que la gente en casa, todos me aprecian, me quieren. Yo quiero estar ahí. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a vivir. Esa es la fe cristiana, ese es el trabajo cristiano. Déjame decirle el último principio, antes que se me acabe el tiempo. Dice, lo que quiero, y esto es empezando en el versículo 10. No lo leímos, pero vamos a verlo allá. Un momentito. Dice, lo que quiero decirles es que los cristianos tenemos que reconocer que los conflictos interpersonales son estrategias diabólicas para distraernos del mensaje del evangelio. Voy a decir, los cristianos tenemos que reconocer que los conflictos interpersonales son estrategias diabólicas para distraernos del mensaje del evangelio. ¿Ok? Mire cómo Pablo lo dice. Porque en este pasaje yo lo he oído predicar de miles de formas. Y tiene muchas experiencias, muy bueno. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Y ustedes han oído predicaciones de la armadura de Dios, explicando qué son los zapatos, qué es en el pecho, qué es aquello, ¿verdad? Todo lo hemos escuchado. Y todo eso está muy bien. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero una de las cosas que yo estoy leyendo en este pasaje, desde que empecé a estudiar el libro de Efesios, es que Pablo lo que quiere es que nosotros como cristianos aprendamos a vivir como cristianos. Que aprendamos a normalizar nuestra fe. Entonces dice, porque no tenemos, fíjense lo que pasa aquí. Dice, vestíos de la armadura de Dios para que podáis, oigan esto, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él no dice, para que podáis estar firmes en contra de los chismes de los hermanos. Él no dijo, para que estén firmes en contra de los chismes de los hermanos, sino para que estén firmes en contra de las acechanzas del diablo. Pablo ha transferido nuestros conflictos interpersonales de persona a persona a un conflicto espiritual. Porque la iglesia estamos en un conflicto espiritual, no en un conflicto de hermanos y hermanos. Entonces él dice, porque no tenemos, oigan esto, porque esto es bien importante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, una situación con alguien, puede que tengamos alguna diferencia de opiniones, pero cuando ocurre un conflicto que pueda ser dañino, que pueda afectar nuestra fe, en ese momento tenemos que reconocer que ese conflicto no es contra esa persona, sino que el enemigo está utilizando la situación para desanimarnos en nuestra fe. Por eso es que ustedes ven y lo han visto acá y lo han visto en otros sitios. 2 personas tienen un conflicto en la iglesia y las 2 deciden, yo no vuelvo más a esa iglesia. ¿Por qué? Por el conflicto. Y no se dan cuenta que el enemigo acaba de ganar. Los derrotó a los 2. No importa quién sea culpable. Porque no entendemos que el conflicto no es un conflicto interpersonal, sino que es un conflicto que procede de regiones celestiales, de espíritus, de gobernadores de las tinieblas. Entonces dice estas palabras, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al malo. No dice para que podáis resistir al hermano. No dice para que podáis resistir al hermano. Dice para que podáis resistir al malo. Yo sé que cuando lo leemos rápido podemos confundirnos.
Y le puede leer así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al hermano. Sí, porque lo leemos muy rápido. Pero el texto dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir al malo. ¿Ve? Que suena parecido, pero no es lo mismo. Y acabando. ¿Y por qué? Mire, hermano, yo llevo tantos años en la iglesia y hay gente resistiendo al hermano. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, seguimos, seguidos vuestros lomos, calzados vuestros pies con el evangelio de la paz. Fíjense, el evangelio de paz, sobre todo tomar el escudo de fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Todo esto está dirigido no al hermano, a la hermana, sino a las potestades espirituales. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia fíjense, y súplica por todos los santos. Y aquí viene Pablo y nos dice, nosotros tenemos que entender que los desacuerdos interpersonales, que los problemas interpersonales son ataques del enemigo, y tenemos que aprender a orar por todos los santos, aprender a orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Usted sabe que es bien difícil mantenerse enojado con una persona por la cual usted ora constantemente. Es bien difícil, si usted ora por una persona constantemente, es bien difícil mantenerse enojado con esa persona. Bien difícil, porque uno está orando. Si está orando delante del Señor, Señor, bendígelo, protégelo, cuídalo, dale bendición, extiende la mano, dale iluminación, bendícele, entrégale todo lo que te pide, lo que necesita en el corazón, dáselo. Si estamos orando así con los hermanos, bueno, obviamente no nos vamos a mantener enojados con esa persona. Ahora, si estamos orando, Señor, como decía la canción allá en Puerto Rico, adiós, amor, que te vaya bien, que te mate un carro, que te mate el tren, algo así. ¿Se acuerdan cómo es ese? Si estamos orando así, pues entonces obviamente vamos a mantener el enojo bastante levantado. No sé si dije la canción bien, pero más o menos, si usted se acuerda de la canción. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cuando nosotros hablamos, estamos hablando para que el mundo conozca quiénes somos. Para que el mundo sepa quiénes somos. No somos la persona rebelde, el hijo amargado, el padre iracundo. No somos el esposo o la esposa traicionero, infiel, sino que somos las personas fieles que vivimos en paz, en reconciliación con nuestros hermanos, orando por los santos y no dejando que los dardos del enemigo, de las potestades y los gobernantes espirituales se interpongan en nuestra paz. Entonces Dios quiere que nosotros normalicemos nuestra fe. Y con esto el apóstol Pablo cierra el capítulo 6 del libro de los Efesios. Amados, oremos por todos los santos. Y que la bendición de Dios sea la que nos guíe en todas nuestras acciones. Amén. Vamos entonces a orar. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por la gran bendición que nos concedes. Te damos gracias porque, Señor, tu palabra nos ilumina. Aprendemos cosas nuevas todos los días. Tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos luchas. Pero, Señor, queremos que nuestro pensar, nuestro sentir sea siempre dirigido a la reconciliación en nuestros hogares, a la restauración de los que te necesitan y a vivir en paz con todos los hombres en lo que a nosotros sea posible. Gracias te damos, Señor, y no permitas que nos dejemos engañar por las altimañas del enemigo y empecemos a desarrollar conflictos interpersonales con personas que ni siquiera tienen ninguna mala intención contra nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en esta mañana. Bendícenos y que tu gracia nos colme en todo tiempo.
en el nombre de Jesús. Amén.